¿Eres un verdadero fanático del Real Madrid y del fútbol en general? Pues seguramente has oído hablar de Alfredo Di Stéfano y de su muy famoso Real Madrid. Quédate hasta el final de este video si de verdad te gusta el fútbol y eres fan de los grandes equipos ganadores en la historia del fútbol para conocer quiénes fueron los integrantes de tan impresionante equipo que ganó tantos títulos. Hola futbolero de YouTube. El Real Madrid de Alfredo Di Stéfano fue el equipo que conquistó 5 Copas de Europa consecutivas de 1955 a 1960. Bajo la dirección de Di Stéfano como jugador y líder, el equipo logró un nivel de juego excepcional y dejó una huella imborrable en la historia del fútbol. Su habilidad, carisma y visión de juego contribuyeron al éxito y la grandeza del club durante esa época dorada. Por eso en el video de hoy te contaré acerca de el mejor Real Madrid de Alfredo Di Stéfano. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. El mundo del fútbol ha dado millones de horas de diversión, emoción, alegrías y tristezas a los aficionados. No son pocas las tardes y noches de partido en las que se ha vibrado y se vibra con los encuentros. Aunque hay jugadores y equipos que marcan una época, como la que vamos a comentar ahora. Como en Mundo de Fútbol nos gusta mucho hablar sobre los grandes equipos en la historia del fútbol, queremos destacar la historia del que ha sido considerado mejor equipo de todos los tiempos, encabezado por una figura mítica, la de Di Stéfano. Así fue el mejor Real Madrid que ha existido hasta la fecha. El Madrid de Di Stéfano o Real Madrid de Di Stéfano es el nombre con el que se conoce al Real Madrid Club de Fútbol durante su periodo de finales de los años 50 y principios de los 60 en el que el club se convirtió en el más laureado e importante de la época merced al número de títulos cosechados y de la importancia de los mismos, siendo el máximo estandarte el jugador argentino Alfredo Di Stéfano, ya que su llegada a la institución fue la que marcó el devenir del club. Debido a la obtención de manera consecutiva de 5 trofeos de la máxima competición europea de clubes, la Copa de Europa, es también conocido en tal referencia como el Madrid de las 5 Copas de Europa, siendo un hito no igualado desde entonces en los 60 años de vida del torneo. 8 ligas en 10 años. Empecemos por los trofeos obtenidos en casa, de los que la saeta rubia, que está en cualquier alineación de los fanáticos del Real Madrid y de los fans del fútbol en general. Después de llevar 20 años sin conseguir ganar una liga, en una década se alzó con el trofeo en 8 ocasiones, marcando un antes y un después en la historia del club. Además, Di Stéfano fue el máximo anotador en 5 de los campeonatos. Una Copa del Generalísimo, el equivalente de la Copa del Rey durante los años de la dictadura, son los galardones que se conservan en las vitrinas del Real Madrid de esa época. 5 Copas de Europa seguidas. Pero los números de este Real Madrid destacan sobre todo a nivel internacional. Ganó la Copa de Europa durante 5 años seguidos, una gesta que no ha conseguido nadie y que le hizo conseguir además el título en propiedad, por lo que es uno de los pocos equipos que pueden presumir de tener la auténtica copa, y no una réplica. Además de esta copa, el Real Madrid de Di Stéfano llegó a la final otras 2 veces más, ganó una Copa Intercontinental, 2 Copas Latinas y una pequeña Copa del Mundo, competición no oficial y por tanto no reconocida por la FIFA, aunque para esa época era muy importante porque no había ningún trofeo que indicase cuál era el campeón del mundo a nivel de equipos. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 3. Di Stéfano, líder del mejor equipo del siglo XX. El astro argentino ocupa el 4º puesto dentro del ranking de mejores jugadores de la historia. Di Stéfano fue reconocido con 2 Balones de Oro, 1957 y 1959, como representante de un equipo de ensueño y es el único que ha ganado un Super Balón de Oro en reconocimiento por su trayectoria. Lo recibió en 1989. En el año 2000 se le nombró presidente honorífico del club, cargo que ocupó hasta su muerte. La leyenda se había forjado muchos años atrás, pero siempre fue un referente para los amantes del fútbol.
4. Otros jugadores que formaron parte del mejor Real Madrid de Alfredo Di Stéfano. Evidentemente, Alfredo no jugaba solo. Algunos de los mejores jugadores españoles de la historia, como Gento o Marquitos, Alonso, compartieron con él la gloria y los trofeos, marcando una época que todo amante del buen fútbol reconoce que es una de las mejores. Otros grandes futbolistas que compartieron vestuarios son nombres tan ilustres como Puskás, también dentro de la lista de mejores jugadores de la historia y el máximo goleador del pasado siglo según FIFA. Incluso da nombre al premio que recibe el jugador que anota el mejor gol de la temporada desde hace unos años. En realidad, la calidad que mostraron estos compañeros bien le podrían haber dado al equipo el nombre de Real Madrid de Gento o de Puskás, porque todos tuvieron mucho que ver en la leyenda de esta parte de la historia. Estos talentosos futbolistas contribuyeron con su habilidad, visión de juego y goles a los éxitos del equipo blanco en la década de 1950. Su legado perdura como parte fundamental de la grandeza del Real Madrid. 5. Partidos históricos. Alfredo Di Stéfano aparece también en algunos de los partidos históricos del Real Madrid, como la primera vez que se celebró una competición europea, la recién estrenada Copa de Europa, y que ganó contra el Servette suizo por 2-0. También se hizo historia al ser el primer equipo en ganar la Copa, el primer título a nivel internacional en Europa de forma oficial. También hizo historia al llevarse a casa la primera Copa Intercontinental de la historia, que enfrenta a uno y al ganador de la Champions, formato actual de la Copa de Europa, y la Libertadores Sudamericana. Se jugó a doble partido y enfrentó a los blancos contra el Peñarol uruguayo. 6. Un equipo que todo el mundo habría deseado. Nacionalizado español, Di Stéfano es también uno de los mejores jugadores argentinos de fútbol, que pretendieron algunos otros equipos, como el Barcelona. Si hubiera acabado fichando por este u otro club, es posible que la historia que contamos fuera bien distinta. Lo que está claro es que el nombre de este jugador está ligado al del fútbol de forma indivisible. Al igual que el del equipo en el que se le recuerda con gran cariño y que ocupa un lugar especial, tanto en las vitrinas como en los corazones. Seas del equipo que seas, seguro que coincides en que el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano es un equipo con el que soñaría cualquier aficionado. ¿Verdad? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Acaso conocías la leyenda detrás del mejor Real Madrid de Alfredo Di Stéfano? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.